El día de hoy vamos a tratar básicamente de hablar sobre la investigación educativa, un poco de decir cuáles son sus retos y sus perspectivas. Como parte del primer punto tendríamos que partir de ponernos de acuerdo en qué es esto de la investigación educativa. Diríamos que la investigación educativa es una actividad que cada día tiene más reconocimiento social y que ha sido motivo de toda una profesionalización de esta actividad. Originalmente la investigación educativa formaba parte de alguna disciplina como podría ser la psicología, la sociología o la antropología. Sin embargo, a lo largo de los años ha ido adquiriendo vida propia. En 1981, si mal no recuerdo, se realizó en México un Congreso Nacional de Investigación Educativa. En este congreso, la finalidad estaba en tratar de dar cuenta qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento en nuestro país respecto a la investigación educativa. Entonces se tomó como definición oficial de este congreso al proceso y la actividad social de búsqueda intencional y sistemática de nuevos conocimientos y modelos, esquema de tomas de decisiones, sistemas y métodos, técnicas, medios e instrumentos en el campo de la educación. Como se podrá notar, en cada una de estas palabras está encerrado una postura frente a cómo se produce el conocimiento, cómo se quiere saber más sobre algún tema en particular y también sobre el para qué se quiere conocer más. Una definición, digamos, más contemporánea de la investigación educativa estaría en términos de una actividad sistemática que bajo la orientación de distintas tradiciones teóricas y metodológicas describe, explica, predice, interpreta y o transforma los fenómenos educativos. Nuevamente, cada una de estas palabras obedece a un reconocimiento de cómo se produce la ciencia, cómo se reconoce el conocimiento científico respecto a otro tipo de conocimientos y cómo una comunidad que se dedica a esta actividad va a reconocer como valiosos los conocimientos producidos bajo ciertas reglas. La investigación educativa tiene orígenes disciplinarios muy variados. Podríamos decir que siempre ha estado presente la antropología, la sociología, la psicología, la pedagogía y la historia como disciplinas con mucha presencia dentro del campo de la investigación, interesada por lo que ocurre en la educación, básicamente en la educación formal, pero podríamos hablar de manera amplia sobre lo que es la educación. La investigación educativa en México en particular, podríamos reconocer que es una actividad relativamente incipiente si la comparamos con otras disciplinas mucho más tradicionales. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores en México, que es un organismo que reconoce a quienes producen investigación en México sobre educación, estaríamos identificando alrededor de 300 personas dedicadas a esta actividad. Una organización muy relevante respecto a la investigación educativa es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ahí podríamos encontrar alrededor de 400 personas que se dedican a esta actividad. Otra característica que podríamos encontrar es de que la mayor parte de lo que se conoce como producción en investigación educativa se hace en la zona metropolitana, es decir, que hay una concentración muy amplia y más de la mitad de lo que se produce en investigación educativa se hace en esta zona metropolitana. También podríamos reconocer que hay actores interesados en la investigación, como podrían ser directivos, secretarios de educación o directivos de escuelas normales o otros programas de educación formal en investigación educativa o en educación en general, y ahí podríamos encontrar, no sé, alrededor de 1,600 personas. En todos los casos, lo que nosotros observamos es de que, dado los grandes problemas educativos que tiene el país, el número de personas interesadas en dar cuenta de estos problemas y en orientar la acción de todos los que participan en la educación, pues sigue siendo minoritario.
Los temas a los que se aboca quienes realizan la investigación educativa son definitivamente de una variedad enorme. Aquí menciono solamente algunos de ellos, por ejemplo, aprendizaje y desarrollo humano, currículo, educación ambiental, educación, ciencia y tecnología, educación y valores, entornos virtuales, por ejemplo, más recientemente ha sido un tema que ha sido de interés, filosofía, teoría y campo de la educación, historia e historiografía de la educación, interrelaciones, educación-sociedad, investigación de la investigación, o sea, hay quien como tema a investigar se ocupa de quiénes investigan, cómo lo hacen, en dónde están ubicados, con qué condiciones institucionales cuentan. Y un tema que recientemente también tiene mucha presencia tiene que ver con el multiculturalismo y educación, políticas y gestión, prácticas educativas en espacios escolares, procesos de formación, convivencia y disciplina, violencia en las escuelas serían otros de los grandes temas. La investigación educativa ha tenido una historia, decía, relativamente reciente y podemos ubicarlo en México como parte que la ha ido constituyendo como disciplina en lo que se denomina como institucionalización. Es decir, se ha dado pie a que, por ejemplo, desde el sector educativo, algunas dependencias del sector contraten servicios para hacer investigación que a la Secretaría de Educación Pública interesa. Podríamos decir que también asociaciones civiles, a partir de los años 80, también tienen presencia en la producción de lo que es el conocimiento de la investigación educativa. Instituciones universitarias siempre han sido nichos en donde se han ubicado personas que han dedicado su actividad profesional para dar cuenta de lo que es la educación en general. Y más recientemente programas de formación especializada, como podría ser programas de formación en investigación educativa, pues serían los lugares en donde se ha ido reconociendo esta actividad como una actividad profesional. Diríamos entonces que en los 70 se establecieron o se pueden identificar los primeros centros, departamentos en universidades y dependencias del sector con una clara preferencia por la actividad investigativa dedicada a la educación. Y en 1980 el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa pues surge como un punto de partida importante donde se reconoce la investigación educativa como una actividad profesional importante. En los años 90 se constituye el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que va a ser una organización que identifica, digamos, las características de la actividad. Por ejemplo, si hablamos de rasgos distintivos de lo que es la investigación educativa, podríamos decir que participan investigadores con una formación multidisciplinaria, antropólogos, psicólogos, pedagogos, historiadores, incluso algunos físicos, matemáticos o de otras disciplinas naturales que dedican más bien su actividad a la investigación educativa. Se dice que la investigación educativa tiene una naturaleza de reacción siempre como muy de la mano de cuáles son los problemas que interesan en la educación y ahí de ellos se hace cargo la investigación educativa. En ese sentido tendría como una naturaleza reactiva. Variedad de temas como los que mencioné hace rato forman parte del mundo de la investigación educativa. Hay una convivencia de distintas formas y tradiciones de hacer investigación. Es natural, digamos, si hay antropólogos, pues los antropólogos van a traer sus maneras de producir conocimiento de la antropología al campo de la educación, los psicólogos harán lo propio, los pedagogos igualmente. Entonces hay una diversidad de formas de producir conocimiento, yo le llamo tradiciones, que dan pie a que se haga la investigación de distintas maneras y que se produzcan también conocimientos de muy diversa naturaleza. Por lo tanto, se identifican múltiples metodologías y resultados de la investigación que se dan a conocer en foros muy variados, congresos, revistas especializadas, que cada una de ellas va a estar pues exigiendo cosas distintas. En este sentido, la investigación educativa como un área disciplinaria con formación propia tiene relativamente poco tiempo y obviamente tiene grandes retos por cumplir. Uno de ellos es
continuar haciendo cada vez mejor y de mayor calidad la investigación educativa. La otra es un mayor esfuerzo para que los que producen investigación la hagan respondiendo a los intereses de los distintos usuarios de este conocimiento, directivos, los profesores mismos, los padres de familia, los propios estudiantes, tendrían que verse beneficiados con el conocimiento sistemático que produce la investigación educativa, y entonces quienes la producen tienen como reto cumplir de mejor manera con estas expectativas. Creo que también es necesario insistir en los programas de formación que sean cada vez de mayor calidad y cada vez que sean de mayor adecuación a las necesidades de la propia investigación y de los usuarios y de las personas que están requiriendo mayor conocimiento para orientar sus acciones dentro del campo de la educación. Como parte de estos retos, indiscutiblemente está lo que sería mejorar las maneras como se difunde el conocimiento de lo que produce la investigación educativa, e insisto, esto para servicio de los distintos usuarios. Es muy importante vincular, por ejemplo, las investigaciones que tienen más un espacio académico donde se realizan para que respondan más a las necesidades del sector. A veces hay como mucha dificultad de diálogo entre los que toman decisiones como encargados del sector educativo y los que producen la investigación. Las agendas de unos y otros, los tiempos de unos y otros pueden variar, pero creo que hay que hacer un esfuerzo para vincularse de mejor manera. Y creo que esto será posible también teniendo un diálogo permanente, inclusive con las fuentes de financiamiento, o sea, quienes financian lo que es la investigación educativa, que cada vez son más fuentes, pues también van proponiendo temas, y estos temas tendrían que ser recuperados por quienes se dedican a la investigación. Creo que sin duda hay más programas de formación, hay un mayor reconocimiento social y hay un incremento de las fuentes de financiamiento que debieran ser pautas que nos alentaran a involucrarnos en esta actividad tan importante para nuestro país. La educación tiene todavía mucho camino por recorrer, la investigación educativa tiene que ayudar para que este camino sea más certero, más eficiente y por lo tanto llegue a los estudiantes que finalmente son la causa y el sentir de todos los que se dedican a la educación. Muchas gracias.